Hola a todos, ¿qué tal? El día de hoy vengo a decirles que por fin terminé de leer la obra completa de Virgilio, todas y cada una de sus obras, todos y cada uno de sus libros, cada cosa que se conserva de él hasta el día de hoy, por fin lo pude terminar de leer. Ahora, ¿cuáles son esas obras? ¿Cuántas obras escribió en total Virgilio? Bueno, en cierto sentido, solo en cierto sentido, se puede decir que escribió 4 libros, en términos muy generales, aunque ahorita vamos a ver que no es exactamente así. Bueno, vamos a empezar por su libro más importante y así vamos bajando, vamos bajando de nivel. El, su obra capital, su obra más importante, su obra maestra fue, por supuesto, la Eneida, que es la más importante de todas. Después vienen las geórgicas, después vienen las bucólicas, que, bueno, las geórgicas y las bucólicas no se consideran tan increíblemente importantes como lo son pues la Eneida, como lo es la Eneida, pero aún así se consideran las dos obras maestras, las dos, tanto las geórgicas como las bucólicas. Y después tenemos el cuarto libro, que en realidad son muchas obras distintas, porque se llama apéndice virgiliano. El apéndice virgiliano contiene todas las obras de juventud que, estamos seguros de que son de Virgilio o que probablemente son de Virgilio, o incluso algunas que está comprobado que no son de Virgilio, pero que la tradición las conserva como parte de ese famoso apéndice virgiliano. ¿Cuáles son las obras que vienen en el apéndice virgiliano? Que por cierto, viene en este libro. Aquí, bueno, pues ya saben que yo tengo la fortuna de tener, no toda, pero la mayor parte de la Biblioteca Clásica Gredos. Y pues ahí viene la Eneida y también viene en otro libro, en otro volumen, las bucólicas, las geórgicas y el apéndice virgiliano. Entonces, el apéndice virgiliano que viene al final de este libro, déjenme ver si me acuerdo literalmente de todas las obras. Ya saben que ya tengo memoria para esto. La primera obra, que son obras entre pequeñas y muy pequeñas, casi algunas tirándola a lo mejor a una extensión que puedes leerla en media hora, la más grande de ellas. Bueno, la primera obra que viene en el apéndice virgiliano es una que se llama Imprecaciones. Después viene otro poema, todas obras poéticas, una que se llama Lidia, una muy curiosa que se llama El Mosquito. Después les platico de qué se tratan estas obras. Después otra que se llama Etna, acerca del monte Etna. Después viene una que se llama La Tabernera. Después vienen 2 poemas pequeñitos en honor a Mecenas, que era pues el principal protector de la literatura de todos los tiempos, de los poetas, que era muy amigo de Virgilio. Vienen 2 elegías a Mecenas. Viene un poema también que se llama La Garza. También vienen tres pequeños versos que son en honor de Príapo, que son 3 versos priapeos. Después vienen 15 pequeños poemas, unos poemas muy cortos, algunos de ellos. Después viene una obra un tanto impertinente que se llama ¿Qué novedad es esta?, que esa se sabe que no es de Virgilio, pero es toda una rareza, a su modo, muy grosera. Y después vienen 2 más, una que se llama El Almodrote, que esa es mi preferida, tiene un nombre horrible, creo que Almodrote es el nombre que se le da en el idioma español a un cierto platillo, que creo que es candidato a ser, bueno, desde mi punto de vista es candidato a ser la palabra más fea del español, pero la obra, fíjense que esta obra está muy buena. Después les digo de qué se trata, El Almodrote. Y finalmente 3 poemas ausonianos. Miren si me los aprendí de memoria. Bueno, al menos los títulos. Y de eso se trata en total la obra de Virgilio. 4 libros, entre comillas, la Eneida, las Geórgicas, las Bucólicas y el apéndice virgiliano. Ahora, una pregunta que vale muchísimo la pena responder es, eh, ¿y para qué sirve leer a Virgilio? ¿Qué utilidad de verdad tiene el leer a Virgilio? Que es una pregunta que se puede extender todavía más, una pregunta que muchas personas hacen genuinamente porque tienen curiosidad de saber cuál es la respuesta, y otros que lo hacen con un poco de malicia, que es, ¿para qué sirve
¿Para qué sirven los clásicos? ¿Para qué sirve leer los clásicos? Bueno, pues yo no quiero ser un sacatón, no quiero ser un cobarde y en este sentido, pues cuando menos quiero entrarle y agarrar el toro por los cuernos y responder a lo mejor no a la pregunta más general, a la pregunta de ¿para qué sirve leer los clásicos?, sino a la pregunta de ¿para qué nos sirve leer a Virgilio? Bueno, primero está la respuesta típica, la respuesta clásica y que sin embargo yo creo que es muy válida. Leer a Virgilio sirve simplemente para obtener placer estético, nada más por eso. Sin embargo, en el caso de Virgilio, esta respuesta tiene una desventaja. Y esa desventaja la necesitan conocer si ustedes quieren leer a Virgilio o si ya lo leyeron parcialmente, ya hay algunas obras que todavía les faltan y que quieren leerlas. Y esta cuestión, este detalle que es bien importante, es que, por desgracia, Virgilio, las obras de Virgilio no parecen corresponder instintivamente a lo que es el gusto estético de las generaciones actuales. Correspondía mucho con el gusto estético de las generaciones pasadas, por ejemplo, el gusto de las generaciones medievales, por supuesto de las generaciones antiguas, pero hoy en día leer a Virgilio es difícil. A mí me costó trabajo leer a Virgilio, me costó mucho trabajo, especialmente, y bueno, y entre más importante era su obra, paradójicamente me costó más trabajo. Leer la Eneida me costó un trabajo endemoniado, fue una prueba de resistencia, como siempre digo en mis videos cuando hablo de la Eneida. Después las geórgicas me costaron un poquito menos de trabajo y las bucólicas un poco menos todavía, pero las tres fueron muy difíciles. El apéndice virgiliano, en cambio, como son obras un poquito más cortitas, las disfruto un poco más algunas de ellas, pero sean obras cortas, obras largas, obras medianas, reconozco que no dejan de ser muy difíciles de digerir para el lector actual. Entonces, claro que obtienes placer estético, pero ese placer estético no corresponde al que tú puedes obtener leyendo otras obras de la antigüedad, incluso anteriores a Virgilio, obras medievales, obras recientes, por ejemplo, una obra muy difícil que fue Fausto de Johann Wolfgang von Goethe, dificilísima, pero yo disfruté muchísimo más la lectura de Fausto que cualquiera de las obras de Virgilio. Y así les puedo poner muchos otros ejemplos más. Entonces, eso sí tienen que tomarlo en cuenta si ustedes quieren leer a Virgilio. Leer a Virgilio es como comer un manjar que todos en el pasado han coincidido en que ese manjar es exquisito, pero que tú lo encuentras, incluso podríamos decir, demasiado refinado para tu gusto y no le encuentras ese sabor que las generaciones anteriores sí le encontraban. Por supuesto, habrá muchos que me estén mirando que se preguntarán de qué estoy hablando, si a lo mejor ustedes sí disfrutaron intensamente de la lectura de una obra de Virgilio o de todas. Bueno, pues yo no, y yo sostengo que eso pudiera ser porque el gusto por la lectura de Virgilio es algo que no coincide con el gusto actual. Bueno, en eso pues ya tienen que estar advertidos y ya se los advertí. Ahora, entonces ahí está la primer respuesta a la pregunta, ¿para qué nos sirve leer a Virgilio? Bueno, nos sirve para obtener placer estético, que es muy difícil sacar un placer estético a cada momento de las obras de Virgilio, pero eso sí es algo que innegablemente obtienes por momentos en muchas partes de sus obras, pero no como un todo. Segunda razón, pues por curiosidad. Esta es la segunda razón para leer los clásicos en general y a Virgilio en particular. Incluso tú puedes decir, busca sabiduría. Y los clásicos tienen la fama de tener, más allá de una estructura que te da un gran placer estético, tener respuestas, respuestas para los grandes interrogantes que nos aquejan a los seres humanos y por supuesto que varias respuestas a esos interrogantes vienen en Virgilio. No muchos de ellos directamente respondidos, pero si puedes, si es una obra que te hace pensar, como todo clásico, es una obra que te hace preguntarte, que te hace cuestionarte, que te reta, que te hace preguntarte quién eres tú mismo, y en eso cumple a cabalidad.
Entonces, yo diría que si buscas sabiduría y si buscas satisfacer tu curiosidad, ahí sí la obra de Virgilio te proporciona muchísimas respuestas. Y nada más que a veces, que la mayoría de esas respuestas las tienes que buscar adentro de ti mismo y él te da más que nada, más que la respuesta directa, te da la provocación para que tú busques a ti mismo, en ti mismo y encuentres esas respuestas. Bueno, ¿qué otra cosa podemos encontrar? Un tercer punto que podamos encontrar dentro de la obra de Virgilio. Bueno, también podemos encontrar nos da una especie de sentimiento de comunidad con el pasado. Hace que nosotros entendamos mejor a pues a las generaciones que han existido en los últimos 2000 años, porque Virgilio ha sido un clásico los últimos 2000 años de la historia de la humanidad y muchas veces, bueno, pues como él está considerado por muchos como el mejor poeta de todos los tiempos, eso es algo que objetivamente no se puede responder. O sea, es una hipótesis tentativa desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista estético, la afirmación de que Virgilio es el mejor poeta de todos los tiempos incluso, y no nada más de los últimos 2000 años. Bueno, supongamos que sí, o supongamos que es uno de los más importantes y no es el más importante. Bueno, ese hecho de que haya sido tan importante y tan estudiado, incluso desde que él todavía estaba vivo hace 2000 años, ha influenciado muchísimo a todos los demás escritores, a muchos de los más grandes escritores que han existido a lo largo de la historia de la humanidad, y esos escritores de una u otra manera pues han influenciado a todos a las personas que han vivido, que han leído los libros de todos esos autores, y por lo tanto la influencia de Virgilio a veces explícitamente nos damos cuenta de ella flotando en el ambiente a través de nuestro modo de pensar, de las citas célebres que a veces nosotros hacemos, y a veces es algo más implícito porque no lo conocemos como tal y de repente nos damos cuenta de que tal cosa que pensamos, tal cosa que citamos, tal cosa que decimos, viene en una de estas obras. Así que si nosotros queremos entender ese mundo tan complicado por el que navegamos, una parte de ese entendimiento nunca lo vamos a tener si no leemos estas obras que a lo largo del tiempo han sido tan influyentes. Y además, como decía hace ratito, nos da un sentimiento de comunidad con el pasado, pues porque miles y miles y miles de personas han leído la Eneida, las Geórgicas, las Bucólicas y el Apéndice Virgiliano, las obras del Apéndice Virgiliano, a lo largo de estos siglos, a lo largo de estos milenios, en la escuela. O sea, ustedes se pueden imaginar a los escolapios, a los estudiantes en la escuela, leyendo un tanto de manera forzada algunos, un poco con más placer otros, las obras virgilianas, otros leyéndolas en la casa porque los tienen de tarea y lo tienen que hacer sin prestarle mucha atención, pero finalmente haciendo la tarea. También profesionales de la literatura clásica o profesionales de la literatura de lo que sea en las universidades a lo largo de todos estos siglos, incluyendo pues los profesionales que se forman en la universidad actualmente, los profesores, incluso personas que quieren ganar la gloria y que quieren ganar la gloria a través del conocimiento, a través del estudio de los libros, de lo cual BookTube es hasta cierto punto un reflejo, en mayor o menor medida, y que saben que estudiar a Virgilio y especialmente que estudiar la Eneida pues es un requisito para alcanzar esa gloria, porque tú no puedes andar por ahí presumiendo que eres un lector completo si no has leído la obra de Virgilio, cuando menos la Eneida, y si se puede todo lo demás. Bueno, pues, podemos imaginarnos entonces a todos esos eruditos hambrientos de gloria y literaria que incluso quieren aprender a escribir, quieren aprender a hacer sus propios libros, leyendo en sus gabinetes de estudio, leyendo en las bibliotecas, leyendo a la luz de las velas a lo largo de los siglos, en la época medieval, en la época antigua, por supuesto, en todas las épocas, en el Renacimiento, actualmente, leyendo en sus bibliotecas, en sus gabinetes de estudio, con toda la atención posible, tratando de memorizar lo más posible, tratando de comprender la obra virgiliana. Y bueno, pues yo mismo he tenido que leer en todos lados, en el transporte público, en las bibliotecas, en mi estudio, en mi biblioteca, en todos lados he tenido que leer con muchísima atención, en la cafetería, no sé si ya lo dije, ahí lo hago mucho, la obra de Virgilio, y eso te da un sentimiento de comunidad con el pasado porque pues finalmente tú entiendes que eso mismo que tú estás haciendo, pues muchas personas
que ya murieron, que ya se fueron hace muchísimo tiempo, en su momento lo hicieron también con muchísima atención y tú lo que haces es repetir la historia de una manera que te sientes hermanado con esas generaciones anteriores y te hace reflexionar acerca de que algún día nosotros vamos a ser el pasado de las generaciones futuras y esas generaciones futuras van a llevar a cabo el mismo ritual de la literatura, de leer los libros de Virgilio y alguno de ellos, quizás muchos de ellos, unos pocos, unos muchos, quién sabe, llegarán a la misma conclusión de decir, esto que yo estoy haciendo es algo que muchas personas, estoy seguro de eso, hicieron en el pasado. Entre esas personas estaré yo y entre esas personas seguramente estarán muchos de ustedes. Bueno, pues esas son ya perdí la cuenta de cuántos puntos he respondido acerca, he citado para tratar de responder esa pregunta tan importante de por qué importa leer a Virgilio. O sea, son esos y todavía más. También algo que es bien importante en el contexto de entender la literatura de Virgilio es comprender pues, cuál es el contexto en el que se escribieron los clásicos. Por ejemplo, Virgilio escribió todos estos clásicos, todas estas obras que ahorita son clásicas, las escribió en una época totalmente convulsa de la historia de Roma, entre que Roma se estaba desmoronando como república y se estaba construyendo como imperio. El siglo I antes de Cristo, una época de grandes guerras civiles, de un gran derramamiento de sangre, de divisiones entre la sociedad romana, donde unos estaban con un bando, otros estaban con otro bando, y finalmente cuando el que se alzó como el dirigente victorioso fue Octavio, que después se convirtió en el emperador Augusto, pues la sociedad estaba dividida, estaba lastimada, los padres contra los hijos, eran unos contra otros, y Augusto, siendo el primer emperador romano, era un estadista, era un genio para el arte de gobernar, no era perfecto, por supuesto, pero él entendía que tenía que reconstruir a la sociedad romana desde la base, tenía que volver a unir todo eso que estaba dividido, que estaba roto, que estaba lastimado, y Augusto se volvió amigo de Virgilio. O podríamos decir que Virgilio se convirtió en amigo de Augusto, como ustedes lo quieran ver. Era una amistad a muchos niveles. Yo siento que Augusto genuinamente estimaba la amistad de Virgilio, pero ante todo Virgilio era una herramienta para Augusto. Era aquel que le iba a dar una legitimidad a ese gran proyecto cultural que Augusto tenía para construir el imperio y para sanar a la sociedad romana. Por ejemplo, desde el punto de vista político, una de las cosas que buscaba a Augusto que lo legitimaran como dirigente de Roma, como emperador, era la Eneida, que comparaba al fundador más lejano de la sociedad romana, de la República y del Imperio Romano, que era Eneas el Troyano, lo equiparaba al Augusto de ese entonces. Entonces, detrás de la Eneida no solo hay por parte de Augusto, había toda una intencionalidad política muy necesaria y genial de reivindicarlo como el genuino dirigente de Roma. Y por parte de Virgilio lo que quería con esta obra no era tanto hacerle la barba al emperador. Lo que quería Virgilio con la Eneida era conquistar la gloria, era volverse inmortal, y ambos tuvieron lo que quisieron, ¿eh? Ambos tuvieron lo que quisieron. Con las geórgicas era algo similar, pero a otro nivel. Los campesinos a muchos de ellos les habían quitado sus tierras, muchas de las parcelas estaban abandonadas. Entonces, lo que hizo Virgilio, más allá de que eso también le convenía al emperador Augusto, fue crear el poema de las geórgicas. Las geórgicas es un poema dirigido hacia la agricultura, un tanto técnico, que le dice a los agricultores y a los pastores cómo cuidar a sus animales, a los agricultores
cómo llevar a cabo el cultivo de las plantas y de los árboles más valiosos para la sociedad romana, como por ejemplo los olivos, las famosas aceitunas, pero más allá de la cuestión técnica que sin duda abordó Virgilio, al libro de las Geórgicas le dio una calidad poética tan hermosa que ese libro sigue vigente hasta el día de hoy. O sea, ya nadie va a consultar las Geórgicas desde hace mucho tiempo como una guía para saber cómo cuidar a nuestros animales, por supuesto, ni cómo sembrar a nuestras plantas, esas plantas que nos dan fruto y que nos dan de comer, ya nadie lo hace, pero muchos sí lo hacen por la indudable calidad estética de las Geórgicas, que se considera que son una obra maestra de Virgilio, tan solo detrás de la Eneida, de ese nivel, de ese grado. Y Virgilio, dándose cuenta de que el campo romano estaba hecho pedazos, pues contribuyó a sanar a la sociedad romana, específicamente al gremio de los agricultores y de los pastores, dándoles un poema inmortal, un poema inolvidable. Después vienen las bucólicas. Las bucólicas es una obra todavía más de juventud. O sea, la Eneida fue una obra de completa madurez. Después, antes de escribir la Eneida, durante 7 años, Virgilio se dedicó a las geórgicas. Era muy obsesivo, y un poeta perfecto, pero muy lento. La lentitud era el precio de su perfección. Y después vino su primera obra de perfecta de juventud, que fueron las bucólicas. Las bucólicas son una serie de poemas más o menos cortos, bastante cortos diría yo, que son como un canto a la pacífica y encantadora vida en el campo, la vida de los pastores que muy despreocupados después de dominar el trabajo como pastores, pues ellos se ponen a cantar, se ponen a recitar poemas, se ponen a cantarle a la mujer amada. Es un ambiente muy idealizado, pero que hoy en día es una obra de Virgilio que encanta a lo mejor un poquito más que las dos anteriores, pues porque en las ciudades muchas veces nos hartamos de la vida de la ciudad, aunque a mí me gusta bastante, y estamos soñando constantemente de irnos de vacaciones o incluso ya de plano de dejarlo todo y de irnos a vivir al campo. Y entonces, pues para los que tengan esa obsesión, para los que tengan esa especie de visión en la vida, pues las bucólicas les van a agradar mucho, aunque de una vez les digo que Virgilio, otra advertencia que les tengo que decir, es que Virgilio es un poeta cuyas obras no se entienden sin entender el contexto. No se entienden. O sea, pueden leer obras que no que no tengan notas, que no tengan un estudio introductorio, que no tengan un prólogo, pero va a ser muy difícil que le entiendan. Entonces, yo sí les recomendaría muy firmemente que si van a leer las obras de Virgilio, lo hagan en ediciones con aparato crítico, con notas, porque sí son muy necesarias. Las bucólicas las van a disfrutar hasta cierto punto, más allá de lo que les he dicho en los últimos minutos, pero vienen en un lenguaje tal que muchas veces Virgilio se las dedicaba a alguien en particular, a un amigo. El nombre de ese amigo viene ahí citado, y si ustedes no conocen el contexto de la relación de Virgilio con ese amigo, o qué fue lo que le pasó, que en ese momento a Virgilio estaba muy estresado porque podrían quitarle sus propiedades, estaban en proceso de confiscación, pues uno no puede entender realmente el significado más profundo de las bucólicas. Bueno, pues después viene el apéndice virgiliano, pues que son obras, algunas de Virgilio, otras que no son de Virgilio, y las que sí son de Virgilio, sin duda son obras de juventud, donde tú puedes ver la evolución del poeta, y son obras como que se cuecen aparte, pero que tienen, que tienen también un gran encanto. Bueno, ahora vamos con un último punto. ¿Por qué leer a Virgilio? Bueno, pues hay que leer a Virgilio porque si no, ¿cómo demonios vas a leer la Divina Comedia? Que es mi siguiente video, va a ser acerca de la Divina Comedia. Probablemente ese libro junto con el Ulises es el libro que más veces he intentado leer y que más veces he fracasado y lo he dejado, y finalmente pues ya estoy llegando a mis 50 años dentro de relativamente poco tiempo, dentro de un par de años, y yo pues sigo sin leer la Divina Comedia, y también sigo sin leer el Ulises, pero a la que le toca ahorita va a ser a la Divina Comedia. Y de hecho ya la estoy empezando a leer, y sí les puedo decir
que La Divina Comedia es un libro que estoy disfrutando, que estoy leyendo más fácilmente de lo que yo pensaba, pues porque mi contexto cultural se ha ampliado muchísimo desde la última vez que la leí. Pues ya tengo la obra completa de Virgilio, entonces no saben cómo se, bueno, sí saben, muchos de ustedes sí saben, y si no saben, yo se los digo. Es increíble el panorama que se te abre al leer la Divina Comedia cuando ya leíste todas las obras de Virgilio. Ya sabes quién es Virgilio. Realmente te pierdes muchísimo, muchísimo de la Divina Comedia si tú no sabes quién es Virgilio y por qué está ahí y por qué Dante lo eligió como su guía en el infierno y en el purgatorio. Tienes que leer a Virgilio si tú quieres entender a cabalidad, bueno, cuando menos en parte, y bastante más, la Divina Comedia de Dante. Bueno, y por supuesto, para leer la Divina Comedia de Dante también debes de ser preferentemente un experto en mitología griega, porque la mitología griega se cita por todos lados, de principio a fin en la Divina Comedia, y también sería bastante útil que sepas un poquito de historia medieval, especialmente de historia alrededor de la época en la que vivió Dante, alrededor del año 1300. Alrededor del año 1300 sí es muy, muy útil que sepas lo que pasó, especialmente porque es curioso, porque la vida alrededor de la existencia de Virgilio, de hecho, su primera juventud fue una época de guerras y de inestabilidad política. Y la vida de Dante también fue una vida que estuvo rodeada de inestabilidad política y de guerras. Estaba el emperador del Sacro Imperio Romano estaba peladísimo con el Papa. Entonces, en los diferentes países había, bueno, especialmente en Italia, había dos facciones, los güelfos y los gibelinos. Unos estaban de acuerdo con el poder papal y otros con el poder del emperador. Dante es de los que estaban de acuerdo con el poder papal, si mal no recuerdo, porque pues apenas me estoy introduciendo a la obra. Bueno, pues también necesitas saber mucho de este tipo de detalles de la historia medieval, porque si no sabes la tremenda inestabilidad política, social y militar que había en torno a la vida de Dante, pues no vas a entender la Divina Comedia, tienes que entender el nombre de los personajes medievales que él se encuentra en el infierno bueno, pues en el infierno que es en el que voy ahorita. Entonces, es preferible que hayas leído la obra del Decamerón de Giovanni Boccaccio para poder leer la Divina Comedia, incluso algunas otras obras más por ahí, pero bueno, ya me estoy desviando un poquito porque esto no se trata de la Divina Comedia, esto se trata de Virgilio. Aunque sí tengo que decir una cosa más. La obra de Virgilio, la Divina Comedia, se disfruta mucho, mucho más que cualquiera de los libros de Virgilio. Es un gusto más moderno el que la persona actual, más instintivo, el que tiene por la obra de Dante, que el que tiene por la obra de Virgilio. Aún así, una está inmortalmente ligada con la otra. Y bueno, pues hasta ahí dejamos este video. Este video espero que haya sido muchísimo de su interés, que sea una guía valiosa para que ustedes decidan, si es que no lo han hecho, comenzar a leer a Virgilio, y si les falta alguna obra de Virgilio, pues que empiecen a introducirse a esas obras que les hacen falta. Conseguirse la Eneida, las Geórgicas y las Bucólicas actualmente es muy fácil en formato físico, más todavía en digital. La que sí está muy difícil conseguirse en formato físico es el apéndice virgiliano. Yo no lo he visto por ningún lado, excepto en Biblioteca Clásica Gredos, que es bien difícil de conseguir, pero digitalmente sí lo pueden bajar y sí está muy fácil de conseguir, pero pues muchos me entenderán cuando diga que no es lo mismo tener el libro en tus manos que tener el libro pues en formato digital. No es lo mismo, pero pues ojalá que se puedan conseguir la obra de Virgilio completa, y que si ustedes la quieren leer completa, háganlo. Ya iré diciendo, ya iré trayéndoles más videos. Por ejemplo, les he hablado ya de la Eneida, les he hablado de las bucólicas, pero todavía no hago ningún video específicamente sobre las geórgicas, ni específicamente sobre el apéndice virgiliano, así que este no será el último video que yo les traiga de Virgilio. Y finalmente, la última pregunta que tengo que responder es: ¿qué se siente leer a Virgilio completo?
No, perdón que lo diga, está cabrón, está cabrón. Sí, se siente muy bien. Es muy, muy satisfactorio. 1200 páginas bien difíciles, pero al final tú terminas de leer a Virgilio y dices, lo logré y mira todas las cosas que aprendí y mira todas las cosas que saqué de este autor inmortal. Ahí le dejamos. Yo soy Roberto. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.